Buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas Córdoba Ahora de Onda Mezquita Televisión. Nos acompaña hoy en el plató María Auxiliadora Cabanás Espejo, médico de familia, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Córdoba desde diciembre de 2019. Auxiliadora, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Un placer tenerte aquí. Sabemos que has hecho un esfuerzo importante para acudir a esta cita, te lo agradecemos enormemente. Y bueno, en primer lugar, llevas 6 meses escasamente al mando de la Asociación Española contra el Cáncer en esta ciudad, sí, con 3 meses que llevamos un poco extraños con esta pandemia de coronavirus que se nos ha echado encima. Sí, la verdad que casi soy una debutante porque empecé a ejercer al principio con el tema de la pandemia. Como hemos estado confinados todos, pues la verdad es que el trabajo ha sido telefónico, telemático, y me ha tocado pues iniciar esta etapa casi de vacas flacas, porque lo que es los eventos y algunas otras organizaciones, actividades que teníamos como medio de ingreso para esta asociación, pues no se han podido hacer, ¿no? Entonces andamos ahí arañando donde podemos, aunque sí que se hizo la carrera virtual, la carrera más larga de la historia, y quedamos bien, la verdad que quedamos bien. Tuvimos la suerte de tener unos padrinos pues fantásticos, ¿no? Como son los hermanos Reyes de baloncesto, que además son sobrinos míos, son Reyes Cabanás, y Macarena Gómez, y el alcalde también nos echó una manilla, y entonces ese ha sido prácticamente el único evento que hemos llevado a cabo desde que yo accedí a la presidencia, ¿no? Me consta que en su caso no le era completamente desconocida esta asociación porque ya venía colaborando desde hace tiempo con la misma, ¿no? Sí, yo he tenido múltiples contactos y además tenía amistad con María Luisa Cobos y con muchas de las personas que colaboraban con la asociación. Y siempre digo que las instancias altruistas o solidarias que tenemos los humanos, de alguna forma hay que desarrollarlas, ¿no? Yo tuve una etapa de cooperante en países de necesidades muy imperiosas y trabajé también durante 20 años en un barrio con necesidades de transformación social importantes como es el Guadalquivir, donde creo que también tuve la oportunidad de desarrollar un trabajo en contacto con la comunidad y con las necesidades que había, ¿no? Pero después de eso, pues esta necesidad me llevó a acceder a la asociación y tener la satisfacción de llegar a presidirla, ¿no? La verdad es que en su caso, ¿cómo afronta esa responsabilidad desde su faceta como profesional de la sanidad y como persona involucrada en una enfermedad tan cruel, tan terrible, que todos hemos tenido la oportunidad de conocer? Me consta que en su caso además de una manera muy cercana. Sí. Son dos facetas que se pueden complementar magníficamente en este caso, ¿no? Yo creo que sí, que son muy complementarias, ¿no? Como me has dicho, conozco la enfermedad, el cáncer, porque tenemos que llamarlo por su nombre, ¿no? Es una forma de afrontarlo mucho mejor. Pues aparte de como médico de cabecera, pues en familiares he tenido, de hecho, ahora en el confinamiento, otra de mis hermanas, la cuarta, ha sido intervenida de un cáncer de mama. O sea que desde muy cerca conozco el tema y ha sido una preocupación constante porque los pacientes de cáncer de alguna manera necesitan un acompañamiento desde el principio hasta el final, ¿no? Los que sobreviven, fantástico, nos alegramos los sanitarios y todo el mundo, pero aquellos que desaparecen pues también nos dejan cierta tristeza y un vacío en todos nosotros, ¿no? La verdad es que cuando ha dicho usted lo de llamar por su nombre a esta enfermedad, cosa que ya se la había leído en otra entrevista, en otro medio local, todavía nos cuesta un poco, no queremos pronunciar esas 6 letras. Sí cuesta porque ha sido una palabra tabú, pero realmente es una enfermedad que convive con nosotros desde hace muchísimos años. Ya no es sinónimo de muerte, sino que se convierte en la mayoría de las veces en una enfermedad crónica, incluso desaparece, tiene tratamiento
y debemos llamarla así porque es el primer paso a aceptar lo que es la enfermedad y la lucha que podemos hacer contra ella, ¿no? En anteriores tiempos pues, se decía de todo, se decía el duende, una cosa mala, pero yo creo que es mucho mejor llamarla cáncer, saber en qué situación está y luchar contra ella y vencerla, ¿no? O sea que, lógicamente, usted en este caso es de la que le gusta coger el toro por los cuernos y decir... Sí, en este caso y en todo. La verdad que me parece que es lo que hay que hacer, ¿no? Siempre hay que ponerse delante de cualquier problemática de forma frontal y yo siempre les digo a mis pacientes que solo hay dos vías. Una es pensar en que si la problemática se puede resolver, tiene solución, hay que ser resolutiva e ir a por ella, ¿no? Si no, hay que tener capacidad para adaptarse, lo más dignamente posible, pero adaptación o resolución. Son las únicas vías que se pueden hacer frente a un tema como el cáncer o cualquier otro problema que tengamos, ¿no? Pero siempre frontalmente. Tenemos efectivamente que coger el toro por los cuernos, ¿no? En su faceta como médico tendrá que, lógicamente, hablar en muchas ocasiones con muchos pacientes que padezcan alguna patología de cáncer en sus múltiples variedades. Cuando habla con ellos, les dice más o menos lo mismo, los trata con, entre comillas, de la misma manera que cuando son personas que se acercan a su asociación, que van buscando no tanto ya la asistencia sanitaria, sino otro tipo de cuestiones, ¿no? Sí, bueno, yo en mis pacientes hay algunos casos en los que no soy tan directa o hablo con tanta franqueza de esta enfermedad, porque me planteo, si es una persona que puede colaborar, lo mejor es que sepa, la persona mejor informada es la que mejor lleva su enfermedad, eso está claro en el caso de los diabéticos, los hipertensos y en el caso del cáncer también. Pero si se trata de un paciente a lo mejor mayor, muy vulnerable, con un carácter debilitado y que va a sufrir, va a estar torturado durante todo el tiempo que dure este proceso, a lo mejor los familiares sí lo saben, pero a él no se lo decimos. Es una forma quizás de proteger a esta persona, sobre todo, como he dicho, si es muy mayor, muy debilitada, muy vulnerable y tiene un ánimo con poca fortaleza, ¿no? Entonces, en esos casos nos guardamos un poquito cierta información. Solamente si va a colaborar y va a ser una mejora para su proceso, desde luego somos muy claros, muy transparentes. Pero si vamos a perjudicar más que beneficiar, algo nos guardamos, ¿no? A pesar de que es una enfermedad bastante común en nuestros días, en nuestra sociedad, que nos rodea por distintos sitios, ¿sabemos acompañar o todavía no hemos aprendido a saber acompañar a un enfermo de cáncer? Yo creo que sí, y si no sabemos del todo estamos aprendiendo, pero en general yo creo que la sociedad aprende porque esto es cuestión de entrenamiento y, como dices, es tan frecuente y cada vez más que no hay más remedio que entrenarse y saber acompañar. Y me parece muy bien este tema, ¿no? Porque el acompañamiento es importantísimo, hasta el final, para lo bueno, para lo malo. Entonces, cuando hay grandes logros hay que celebrarlos y cuando no los hay, pues hay que animar de la forma en que se pueda, pero acompañando siempre. El acompañamiento, en este caso como en todos los casos de enfermedad, es bastante importante y bastante beneficioso. Le iba a hacer una pregunta a una persona como yo que me dedico a la comunicación, que suelo ser expresivo, pero también se puede acompañar desde el silencio, ¿no? Muchísimo, desde el silencio muchísimo. Mira, en cualquier consulta, para que haya un acto médico, que tiene que haber efectivamente el médico y el paciente, y el paciente tiene que notar que hay una escucha activa. Y esto no quiere decir que el médico tenga que estar hablando y comunicando continuamente, simplemente con expresiones corporales o gestuales, el paciente sabe que lo estás escuchando y que lo estás entendiendo.
hay una asertividad y a veces incluso hay que echar mano de la compasión, esa palabra tan bonita y que se le está dando ahora mismo su justo valor, ¿no? El tener compasión por otros seres es una forma de compartir el sufrimiento o el dolor y que sea menos gravoso para una persona sola, ¿no? Entre todos se diluye muchas veces ese sufrimiento, esa especie de dolor. Me refería en este caso no solo al médico que está escuchando a su paciente, sino cualquier persona, amigo, familiar de alguien con esa enfermedad. Sí. Basta a lo mejor un simple apretón de manos cuando no hay palabras que puedan decir lo que uno siente, ¿no? Un apretón de manos dice muchas cosas. De hecho, ahora lo hemos visto en la pandemia, cuando han fallecido tantas personas que a lo mejor no podían tener visitas de sus familiares o de sus personas queridas, y casi siempre ha habido alguien que le ha cogido la mano, ¿no? Entonces eso tiene un valor tremendo, tremendo. Y no debemos dejar de hacerlo, ¿no? El silencio, si el paciente requiere comunicación, hablar con él, pero efectivamente puede querer silencio, pero contacto. El contacto con otras personas es muy importante, ¿no? Sin embargo, a veces nos bloqueamos cuando tenemos a una persona enferma delante y no sabemos qué decir o qué hacer. Puede ser, puede ser. Pero si no sabemos qué decir, por lo menos vamos a acompañar y vamos a cogerle la mano. El contacto, como digo, es importantísimo. El contacto con otra persona en momentos difíciles, cualquier momento difícil de nuestra vida, el consuelo del contacto de otra persona es muy importante. Sí, porque además para los que somos, en el buen sentido de la palabra, tocones, este tiempo se nos ha hecho muy difícil, eso de no poder abrazar, de besar, de coger una mano, de... Sí, y ojalá cambie la situación y podamos abrazarnos, porque el abrazo también es de las cosas que dan mayor placer a las personas, ¿no? Es una transmisión de energía positiva, del decir aquí estoy, del dar seguridad, dar tranquilidad. Entonces ojalá pronto podamos darnos, nuestra vida social se vuelva a realizar como lo hacemos los mediterráneos, que efectivamente somos muy tocones, ¿no? Pero yo creo que eso también genera buen carácter y seguridad en las personas, ¿no? El tocarnos, y el que te toquen siempre de alguna manera diciéndote aquí estoy y te voy a acompañar, ¿no? Me da la impresión, auxiliadora, que usted ha elegido bien su profesión y además le ha llegado esa responsabilidad como anillo al dedo, porque me da la sensación mientras hablo con usted que es una persona sumamente enérgica y que además hay un brillo especial en su mirada, ¿no? Bueno, yo creo que a las profesiones no se llega la mayoría de las veces por casualidad, ¿no? Es una elección personal, y yo recuerdo cuando estaba en COU que mi padre continuamente me preguntaba ¿qué vas a hacer? De muy pequeñita, somos una familia numerosa, como he contado antes, y mi padre siempre me decía tú vas a ser abogado de pobres, porque de alguna manera siempre reivindicaba cosas, pero yo quería una profesión que tuviera contacto con las personas y a su vez el dar algo a los demás que da muchas satisfacciones para uno mismo, ¿no? Yo siempre que he hecho algún tema de cooperación o solidario, la verdad que siempre he dicho que yo he ganado mucho más que cualquiera de estas personas que han querido beneficiarse de mi trabajo, ¿no? El beneficio ha sido más mío que de nadie, porque como he dicho antes, hay una necesidad solidaria y altruista en todas las personas, y si no la satisfaces no te encuentras bien, ¿no? Y cuando lo haces, pues el placer es muy amplio y la satisfacción, y se encuentra uno mucho más a gusto con uno mismo y con los demás, ¿no? En este mandato que le toca a usted dirigir la Asociación contra el Cáncer en Córdoba, ¿cuáles son los objetivos principales que se ha marcado, no? Pues mira, los objetivos principales son llegar a muchos más sitios y ampliar la cartera de servicios. Entonces, una cosa que he observado desde dentro de la asociación es que en temas sociales hay que profundizar mucho más, ¿no? Y la vulnerabilidad que aumenta y ha aumentado ahora a raíz de esta pandemia también mucho más, las personas que más
necesitaban, ahora siguen necesitando, incluso ha aumentado esa necesidad, pues hay que darle soluciones, Entonces, en temas sociales, pues no solamente acompañarlos en todo el papeleo que necesiten, o ayudas económicas, o el banco de alimentos, o material ortopédico, sino que, como hablamos antes, el acompañamiento, incluso a pedir una ayuda o una renta, o hacer la declaración, o cualquiera de estas cosas. Es bueno que se acompañen a pacientes y a familiares, ¿no?, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, porque no solamente el paciente es el que se va a debilitar, sino que los familiares de alguna forma sufren también esta agresión que es la enfermedad, ¿no? Y muchas de las familias tienen una actuación centrípeta, o sea, se unen y quieren luchar contra cualquier obstáculo o cualquier circunstancia que sea adversa. Pero hay otras familias que quizás no saben hacerlo y tienen una actuación centrífuga y huyen un poco de los problemas, con lo cual ni lo afrontan ni lo van a solucionar, ¿no? Entonces, nosotros queremos llegar a más casos de estos, queremos llegar a más sitios, queremos que todas las prestaciones que tiene la asociación lleguen y beneficien a toda la población posible, que sea objeto de nuestra ayuda. Y para eso, por supuesto, pues primero necesitan tener la información y luego que nosotros le prestemos este tipo de ayudas, ¿no? Para eso tenemos además psicólogos, tenemos trabajadora social, tenemos fisios, tenemos administrativos, un gerente que lo coordina absolutamente todo y muy bien. Y luego, pues yo presumo de que he elegido una junta con muy buena formación, con mucha capacidad y muchas ganas de trabajar, ¿no? Y creo que entre todos podemos conseguir estos objetivos, ¿no? Pero ya digo, yo me centraría últimamente más en temas sociales que son muy importantes. Y tema de ayuda a familiares, por ejemplo, el tema de los pisos de acogida se están haciendo muy bien y están beneficiando a muchos familiares de pacientes que tienen que venir a Córdoba desde otros sitios de provincias y demás. Y todo este tipo de actuaciones que van a mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares, la verdad que me gustaría ampliarlo incluso y mejorarlo, ¿no? Ha ido bien hasta ahora, pero lo ideal sería aumentar esta cartera de servicios e ir más allá, ¿no? Le iba a preguntar, esta pandemia, esta crisis sanitaria por COVID-19, ¿ha afectado especialmente a pacientes con alguna tipología de cáncer? ¿Y de qué manera? Bueno, todos los pacientes de cáncer son personas vulnerables y han tenido que tener una protección especial y más intensa que el resto de la población. Se ha tratado desde oncología que no separaran los tratamientos radioterápicos, quirúrgicos, etcétera, y todo lo no demorable ha seguido adelante. Lo que se ha podido demorar, pues se ha demorado un poco, ¿no? Pero algunos pacientes que han contraído el COVID han tenido, como digo, la misma vulnerabilidad que otros pacientes que tenían eran pluripatológicos o añosos, y se ha tenido especial cuidado con ellos. Entonces, tampoco ha sido una mortalidad excesiva en ellos, pero por supuesto eran más vulnerables y la intensidad de la infección ha sido quizás más fuerte en ellos, ¿no? ¿Usted es algo utópica? Sí, bastante. ¿Podemos imaginar, no sé si ciencia ficción o una utopía deseada por todos? Que imagino que se sabrá a la que me estoy refiriendo. Que no tenga ni siquiera que existir la asociación, porque será una enfermedad derrotada y una victoria para toda la humanidad, por supuesto. Ha leído usted el pensamiento perfectamente. Me encantaría, me encantaría. Para eso hay que luchar mucho en prevención, ¿eh? Esos son unos puntos, unos pilares fundamentales. Y la mayor prevención, aprovecho que yo me dedico a hacer deshabituación tabáquica,
sería unos buenos programas y unas buenas actuaciones en tabaco, porque el tabaco es responsable del 30% de los cánceres que existen en humanos, no solamente el de pulmón, sino muchos otros, de vejiga, de todo, tienen relación con eso. Es curioso lo del tabaco, porque por una parte se expresa muy gráficamente el riesgo de contraer la muerte por patologías derivadas de su consumo, sí, pero por otra es una fuente de ingresos importantísima para el Estado, ¿no? Siempre ese es el dilema. Esa dicotomía, ¿no? Sí. De hecho, yo empecé hace muchos años a hacer los talleres de deshabituación y algunos necesitaban, además de la terapia de apoyo, necesitaban fármacos para su deshabituación, ¿no? Y la lucha siempre era igual, todos los pacientes, pero bueno, ¿esto por qué no se financia? Porque casi personalizaban esa culpa en mí, que era la terapeuta, ¿no? Pero vamos, yo les explicaba en todas las ocasiones que más quisiera yo que efectivamente se financiaran, que ya se hace, gracias a Dios, a partir de enero, ¿no? La mayoría, pero que los ingresos que tenía el Estado con los impuestos y la industria tabacalera además es que da bien fuerte, ¿no? Desde la publicidad, que ahora menos mal que está desapareciendo en muchos sitios, hasta las películas, que el 90% de muchos metrajes antiguos estaban fumando o bebiendo, era lo más normal, ¿no? Incluso yo tengo recogido algunas pantallas en que aparece un médico publicitando tal coñac o tal marca de tabaco, ¿no? Y diciendo, esta es la buena para mis pulmones y tal. Entonces hemos tenido que luchar contra muchas cosas. Ahora nos queda ya el tema de los ingresos que ocasiona el tabaco. Si subieran los impuestos del tabaco a unos valores en que fuera casi inaccesible, yo creo que también se contribuiría a fumar menos, ¿no? Totalmente de acuerdo. A ver si puede ser. Lo que pasa que desgraciadamente ni a usted ni a mí nos corresponde tomar una decisión de ese calibre, que sería fantástica, ¿no? Bueno, auxiliadora, pues ha sido un placer, el tiempo ha volado. Me gustaría haber tenido más tiempo para preguntarle muchas más cosas, pero bueno, aquí siempre estarán las puertas abiertas de esta casa para hablar de los proyectos que vayan fraguándose a lo largo del tiempo. Muy bien. Y bueno, por soñar, quién sabe si a lo mejor algún día, dentro de 5, 10, 15, 20 años, le entrevisto para decir y para celebrar que ya hay una vacuna contra el cáncer. Somos unos vencedores, sí. Ojalá. Sería fantástico. Muy bien, muy bien. Bueno, espero verla de todas formas antes de que llegue ese día. Pues muchas ojalá gracias. sea pronto. Muchas gracias por todo. Gracias, auxiliadora. Pues hasta aquí nuestro espacio de hoy de Córdoba Ahora con auxiliadora Cabanás, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en nuestra ciudad. Recuerden, cuídense, tengan hábitos de vida saludables, dejen aquello que sabe que les hace daño y un recordatorio, como siempre les hago, sean felices.